las empresas de éxito creen en la actualización de su gente. En AmCham Panamá también. Contamos con 11 comités sectoriales para que se mantenga siempre informado. Bienes raíces y construcción, comercio e inversión, desarrollo organizacional, educación, energía, finanzas, legislación e impuestos, salud, sostenibilidad, transporte y logística, turismo. Aliento a todos los miembros de AmCham que no se encuentran activamente en los comités que participen dentro de los mismos, ya que es una excelente oportunidad para mantenerse actualizados y tener un canal de networking muy productivo y con colegas muy respetados, donde uno está en constante aprendizaje. Mi experiencia dentro de los comités de AmCham Panamá ha sido enriquecedora. Te permite generar y compartir conocimientos con profesionales de otras organizaciones. Promueven iniciativas en beneficio de sus agremiados y de la comunidad. El participar de los diferentes comités de AmCham ha sido una experiencia de gran valor. La calidad de los conferencistas en los diferentes webinars, la calidad de la organización y el servicio siempre han sido de excelente calidad. Disfrute de todos estos beneficios y conéctese con un mundo de oportunidades para su negocio. Gracias, buenos días. Bienvenidos a la sesión de mayo del Comité de Finanzas y Economía. Menciono economía porque muchos de los temas que hemos elaborado en el primer semestre del año van orientados al tema económico, por la realidad que nos abruma y que vemos día a día. El día de hoy tenemos como orador a nuestro apreciado amigo Juan Manuel Martán. Juanma representa a Moody's, siendo Country Manager para las calificaciones locales de la firma. Juanma tiene una formación en leyes en Panamá y en la Universidad Javeriana de Colombia. Ha estado en el ámbito público y privado, ha sido el rector del ente regulador del mercado de valores en Panamá, ha tenido experiencias similares en Colombia, en el sector bursátil, y actualmente está en la esfera privada calificando a los emisores y a los protagonistas del sector financiero. Sentimos que era oportuno pedirle a Juan Manuel, y gracias nuevamente por aceptar la invitación, Juanma, para actualizarnos de cómo ven las calificadoras de riesgo, siendo un ente de referencia importante en el sector financiero, y siendo el sector financiero en Panamá uno de los pilares de la economía. Tener una percepción de cómo ven el 2021, los ajustes en su óptica por las realidades del 2020, y ayudarnos a todos los miembros de AmCham, que de alguna manera somos participantes y fuerza activa del sector financiero y económico del país, para entender eso y cómo eso de alguna manera influye en nuestra realidad diaria. Dicho esto, Juanma, te cedo la palabra. Gracias por aceptar la invitación y estamos aquí muy animados de ilustrarnos con tu charla. Muchas gracias, Rogelio, y muy buenos días a todos. Como les comentó Rogelio, mi nombre es Juan Manuel Martán, soy el Country Manager de Moody's Local Panamá, que es una empresa calificadora de riesgo con un core de negocios enfocado en otorgar ratings a empresas domiciliadas en Panamá o que operen en o desde Panamá. Un poco la idea de esta charla, y como hablábamos con Rogelio, es explicarles un poco sobre el funcionamiento de las calificadoras de riesgo, algo que está muy de moda con el tema de la calificación soberana del país, y explicarles un poco la diferencia entre la calificación internacional, la calificación local, y explicarles también, pero muy por encima, el proceso de calificación, para finalmente poner dos tópicos o dos temitas de discusión, que es la calificación soberana de Panamá y la calificación de empresas corporativas de Panamá, que se califican internacionalmente y localmente, para ver un poco las diferencias y la situación en la que estamos ahora mismo. Así que, pues sin más, voy a iniciar la presentación. Bueno, y ante todo agradecer a la Cámara de Comercio e Industria Americana de Panamá por esta amable invitación, a mi amigo Rogelio, que me cursó esta amable invitación, y como siempre yo muy entusiasmado en
diseminar al público la función de las calificadoras de riesgo. Nosotros como calificadoras somos parte del engranaje de los mercados de capitales, del sistema financiero y explicar un poco el aporte que hacemos en cuanto al desarrollo del mercado. Así que, sin más, le voy a poner aquí mi presentación. Vamos aquí a iniciar. Aquí está. Ya debe estar saliendo la presentación. Sí se ve en pantalla completa, ¿verdad? Se ve muy bien, Juan Manuel. Gracias. Listo. Muy bien, entonces arrancamos. Un poco para explicarles, como les decía, obviamente no voy a entrar en un detalle muy profundo del proceso de calificación porque pues aquí nos tomaría mucho tiempo, pero sí hablarles un poco sobre el funcionamiento de las calificadoras, cómo iniciaron las calificadoras y qué es lo que hacemos las empresas calificadoras, haciendo esta aclaración de lo que es la calificación local con la internacional, que a veces trae mucha confusión entre la gente, entre las personas en general, de estos dos tipos de calificaciones. Yo arrancaría con el tema de los orígenes. Para entender un poco el tema de las calificadoras hay que ver sus orígenes. Y los orígenes de la calificadora están enfocados totalmente en los Estados Unidos. Muchas de las actores que participan dentro de los mercados de capitales, hay que decirlo, nacieron en los Estados Unidos. Y el tema de las agencias calificadoras no es la excepción. Sus orígenes datan del siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. ¿Y por qué en ese momento? Porque precisamente Estados Unidos entró en una época de auge económico, de expansión económica a finales del siglo XIX, precisamente por la conquista de los territorios del oeste de los Estados Unidos. Y aquí es donde vienen las grandes empresas de acero y ferroviarias que empezaron a tener un auge muy importante porque pues precisamente para la conquista del oeste había que hacer mucho acero, muchas vías ferroviarias, y eso fue la tónica durante la segunda mitad del siglo XIX. ¿Qué pasó con estas empresas? Empezaron a emitir bonos, empezaron a tomar financiamiento del público a través de la emisión de bonos. Y muchas de estas empresas le fue bien, a otras le fue regular y otras definitivamente le fue muy mal. Y los inversionistas empezaron a exigir que alguien les hiciera como un informe de la situación financiera de estas empresas para saber cuál era su situación y tomar mejores decisiones de inversión. Entonces, una cosa interesante de mencionar es que en un principio las calificaciones o los informes de calificaciones que eran muy informales los pagaban los inversionistas, no los pagaban los propios emisores, sino los inversionistas pagaban por que se les diera un informe que les diera luces de alguna forma para tomar mejores decisiones de inversión. A partir del siglo XX, con la entrada del siglo XX, aquí es donde ya empiezan a formalizarse las calificadoras de riesgo. Podríamos decir que en el tema de Moody's específicamente, John Moody publicó en 1900 el primer manual de calificación. Era un manual sobre los parámetros mínimos que debían tomarse en cuenta para calificar a una empresa. Y este manual, entre 1903 a 1910, por ahí, se volvió un manual de uso nacional en los Estados Unidos. Y a partir del 2009, Moody, con otras empresas ya que se estaban formando y personas que empezaban a calificar, y hay que decirlo, las tres calificadoras más importantes, Moody's, Standard & Poor's y Fitch, todas tienen fecha similar de haberse fundado. En el caso de Moody's Investors Service se fundó en 1914, pero en fin, ya se empezaron a hacer estos informes en los que se daba digamos, un diagnóstico sobre la calidad crediticia o de la deuda de las empresas. Pero realmente no tuvo una gran profundidad en el mercado hasta 1936, que fue cuando ya se emitieron normas específicas sobre los tipos de instrumentos que debían invertir, por ejemplo, bancos comerciales, que eran instrumentos bien calificados. ¿Y por qué en 1936? Como pasa en todos lados del mundo, a partir de la crisis, el efecto viene la regulación. Ustedes saben o sabrán que
A partir del crack de 1929 en los Estados Unidos es que precisamente se crea el Securities and Exchange Act del 34, el Securities Act del 33. Todos son efectos de ese crack y este fue uno de los temas que en 1936 hizo que se regulara ya la cartera de inversión de los bancos, por ejemplo, que no invirtieran en cualquier clase de títulos, sino que tenían que estar bien calificados por agencias calificadoras. Y esta práctica fue la que llevó a que en los años posteriores ya se convirtiera o se viniera convirtiendo en un estándar la calificación. No era un tema regulatorio, era un tema que los inversionistas exigían la calificación y por tanto se convirtió en un estándar nacional tener que salir con una calificación. Y a medida que pasaban los años, para un emisor era impensable salir sin una calificación, aunque regulatoriamente no se lo exigiera ninguna autoridad. En 1977, la Securities and Exchange Commission creó la organización de calificadoras de agencias calificadoras reconocidas a nivel nacional, en la que se fijaban aquí los estándares como tal de las agencias calificadoras. Ya llevándonos al año 2008, se creó el Dodd-Frank Act del 2010, que es otra consecuencia de la crisis del 2008, en donde digamos, de alguna forma se trastocó la regulación, que había sido una regulación muy light, si lo podemos decir, o muy tangencial sobre las agencias calificadoras desde la década de los 30, 40. Aquí hubo una expansión, como les dije, de las agencias calificadoras, pero era más el mercado el que pedía las calificaciones, los inversionistas. Pero con la crisis del 2008 hay que reconocer que uno de los efectos fue el Dodd-Frank Act del 2010, que ahí sí hizo que los reguladores exigieran mayor responsabilidad, transparencia, evitar conflictos de interés a las agencias calificadoras y les puso más presión regulatoria, pues obviamente derivado de la crisis del 2008. Hoy día en los Estados Unidos se considera que el papel de las agencias calificadoras es totalmente fundamental para los efectos de las tomas de decisiones y es un actor fundamental para conocer la estabilidad o digamos, el diagnóstico financiero de deuda de muchas empresas que cotizan en bolsa. Miren que a partir de, y haciendo un poco la comparación a nivel global, en los Estados Unidos, como les decía, desde finales del siglo XIX ya empezaron a sacarse los primeros informes de calificación informales, pero se salían. Las agencias calificadoras en los primeros 20 años del siglo XX fue donde empezaron a fundarse en los Estados Unidos, pero no fue fuera de los Estados Unidos, fue hasta el año 72 que salió la primera agencia calificadora en Canadá, el Canadian Bond Rating Services, en Europa hasta el año 85, que fue en España, básicamente fue el primero que tuvo una agencia calificadora, y en Latinoamérica la data que tenemos en la primera agencia calificadora es del año 1988 en Chile. IOSCO, ya a nivel global, que es la organización que reúne a todos los reguladores de valores del mundo, de la cual Panamá es miembro, la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá es miembro, ha emitido muchos principios sobre los diferentes agentes del mercado y uno de los principios en los que hace mucha referencia es el actuar de las agencias calificadoras dentro de sus listas de principios que siempre está actualizando. Así que desde IOSCO, que es el rector de el que emite los principios que después toman los reguladores de regulación, habla de las agencias calificadoras dentro de sus principios. Panamá específicamente, a través del Decreto Ley 1 de 1999, creó la figura de las agencias calificadoras, la cual se mantiene hasta hoy vigente, y hoy día podemos decir que las agencias calificadoras de Panamá son agencias que actúan dentro del mercado local y hasta mayo 21 tenemos 9 agencias calificadoras registradas ante la Superintendencia del Mercado de Valores. Bueno, un poquito, esto era parte de los orígenes, los antecedentes para saber un poco cómo se desarrollaron las agencias calificadoras a lo largo de todos estos años. Como les dije, más de 100 años de funcionamiento tienen ya las agencias calificadoras. Estados Unidos fue el punto central donde iniciaron las agencias calificadoras y que es al final hoy día desde el punto de vista conceptual una agencia calificadora y qué es una calificación de riesgo ya hablándolo desde el punto de vista conceptual.
Hoy día las agencias calificadoras son entidades que evalúan la capacidad y voluntad de entidades o emisores de valores sobre el pago oportuno del principal e intereses de una deuda contraída. Las agencias calificadoras, ya un poco desde la perspectiva legal, tienen como objeto social exclusivo y principal la calificación de riesgo. No son agencias o no son tipos de empresas que hacen varios tipos de objetos sociales. Es un objeto social exclusivo en calificar, y eso precisamente por el nivel técnico que tienen de dar una calificación sobre el riesgo de crédito de una entidad o una organización con el fin de facilitar a los stakeholders de esa empresa la toma de decisiones a la hora de colocar sus recursos. Yo creo aquí un poquito para recordar el riesgo de crédito, recordemos que es la posibilidad, y esto es una definición tomada de las NIF, es la posibilidad de sufrir pérdidas financieras como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contraídas. Cuando nosotros colocamos recursos en una entidad que se obliga contractualmente a pagarnos, aquí incurrimos en un riesgo de crédito, porque si la entidad quiebra o le pasa algo, nosotros podemos poner en riesgo nuestros recursos que hemos colocado. Eso es importante señalarlo y diferenciar lo que es el riesgo de crédito con otro tipo de riesgo, como es el riesgo de mercado. Y aquí no sé si estamos dentro de un auditorio que conoce las particularidades, pero igual lo voy a mencionar. Sobre todo en emisiones de títulos de deuda. Cuando uno compra un bono o un BCN en la Bolsa de Valores de Panamá, ahí estamos expuestos al riesgo de crédito, porque o cuando abrimos una cuenta de ahorro, un plazo fijo en un banco, en ese momento estamos expuestos al riesgo de crédito, porque esa entidad se ha comprometido con nosotros a pagarnos un interés y el principal, el capital de lo que le hemos puesto. Eso es una obligación contractual. Y ahí estamos expuestos al riesgo de crédito. Hay otro tipo de riesgos, como es el riesgo de mercado. Y el típico riesgo de mercado son las acciones. Cuando yo compro una acción, el emisor no está obligado a pagarme nada. Yo estoy expuesto a lo que valen las acciones en el mercado, y si la acción da algún tipo de dividendo, si los tiene, porque si no los tiene no está obligado a pagarme, y si los accionistas deciden pagar utilidades, porque puede ser que no decidan que no. Entonces es un poco hablar de que esto está enfocado, o yo voy a enfocarlo un poco más en el tema de títulos de deuda, donde hay una obligación contractual. ¿A quién califican las entidades calificadoras de riesgo? Pues a todo tipo de entidades corporativas, a gobiernos, a bancos, entidades financieras, casas de bolsa, fondos de inversión, administradoras de inversión, entidades públicas o mixtas que tienen participación privada o pública, en fin, todo tipo de entidades corporativas, financieras, y muy importante el tema de los gobiernos. Es donde básicamente califican las empresas calificadoras de riesgo. Algo que sí me gustaría aclarar aquí es que la calificación siempre va a ser una opinión. Es una opinión que se plasma dentro de un informe, y esta opinión, ¿por qué le llamamos opinión? Esto el proceso de calificación no es una métrica simplemente como pasar una matriz y que me dé una calificación. Aquí es muy importante la opinión subjetiva del analista que esté calificando a una empresa en particular o a un gobierno, por ejemplo. Y esta opinión debe ser fundamentada, y está fundamentada en metodologías aplicadas específicamente. Es independiente, porque esta opinión no tiene ninguna dependencia, relación de dependencia, uno la debe tener con la persona que estoy calificando. Es especializada porque es un equipo técnico el que lo califica. Las personas que hacen este tipo de análisis son personas con una preparación muy técnica en el tema de finanzas, para poder hacer estos análisis financieros. No se obtiene mediante una fórmula, como les dije, no es que pasas unas métricas de una matriz y te sale un resultado, no. Es una opinión fundamentada, y cada análisis tiene particularidades en cada caso en función de la industria, el marco regulatorio y las características del instrumento que esté calificando. Un poco ver cómo ya se plasman en la realidad estas calificaciones. Aquí, por ejemplo, vemos cómo se plasman las opiniones de calificación de una empresa, entidad o de un emisor, pues a través de un informe de calificación. Usted entra, por ejemplo, en el caso de nosotros en Moody's Local Panamá, usted entra a la página web moodyslocal.com y ahí puede encontrar en Panamá informes de calificación, que es donde se plasman la evaluación que se hace sobre una empresa o emisor.
¿Cuál es la nomenclatura a aplicar? Pues la nomenclatura, voy a hablar un poco más adelante de la nomenclatura internacional y la local, pero siempre los informes deben tener la nomenclatura que aplique en el caso, si es local o es internacional, de la agencia calificadora. En este caso, ahí lo que están viendo son informes locales, públicos, de Global Bank, que es una empresa que cotiza públicamente y por tanto son informes públicos. Y en el caso de Panamá está el distintivo de que es una calificación local porque tiene el distintivo de Panamá. Siempre, como les digo, los informes tienen que estar basados en metodologías que tienen que ser aplicadas por un equipo técnico especializado. Y muy importante señalar que estas metodologías son las que siempre, el libro de metodologías que utilizan las calificadoras es el que se tienen que usar en las calificaciones, ni más ni menos. No puede utilizar una metodología que esté fuera del portafolio de metodologías o no aplicar debidamente la metodología. Entonces, todo esto está basado en metodologías que están claramente definidas, que están estudiadas, analizadas y que son enviadas a los reguladores para que en caso de un examen que se tenga que hacer o de una prueba, de una supervisión que se deba hacer, se corrobore que la calificación que se ha dado a una empresa como tal ha sido basada en una metodología que ha sido notificada o autorizada por el regulador. En el caso de Panamá, notificada al regulador. En otros países se requiere la autorización del regulador. ¿Qué no es una calificación de riesgo? Esto es importante. No es una auditoría porque no se está haciendo una auditoría como tal y se está dando una opinión sobre los procesos de auditoría. Tampoco es una recomendación de comprar, vender o mantener una inversión o una creencia. Jamás en un informe de calificación se va a dar una recomendación. Ahí lo que se está hablando es la calidad crediticia de una entidad y cada persona tomará sus decisiones de inversión. Tampoco es una opinión sobre el rendimiento de un instrumento, sobre si el rendimiento va a aumentar o va a disminuir. Como les digo, es una análisis o evaluación sobre la capacidad de pago de la entidad y cada persona debe hacer su análisis y tomar sus decisiones de inversión o de colocar dinero, por ejemplo, en una entidad bancaria. Ni tampoco es una opinión sobre la gestión de la entidad. Hay muchos parámetros y métricas que se utilizan o variables para la calificación y aunque se hable de la gestión de la entidad o se hable de temas de la administración, el informe de calificación jamás es una opinión sobre la gestión misma de la entidad. En conclusión, y ya para terminar esta parte aquí y entrar en la parte de las calificaciones ya internacionales y locales, las calificaciones son opiniones basadas en una evaluación comprensiva de las fortalezas y debilidades de una empresa como tal y en este análisis se incluyen muchos factores, métricas y variables como por ejemplo macro, la industria donde opera, elementos macroeconómicos regulatorios de la industria donde está, los temas políticos, también temas ambientales y esto lo estoy hablando de forma genérica. Ahorita vamos a ver la especificación en cada una de las calificaciones. Y otro tema importante que quería comentarles es que la calificación no es estática en el tiempo. La calificación jamás debe ser estática en el tiempo porque las variables que le aplican a un emisor en un momento o una empresa en un momento determinado pueden cambiar rápidamente y por ello el rendimiento de esos instrumentos o la percepción de riesgo de crédito que se tiene sobre esa entidad puede variar radicalmente en pocos días o en un tiempo relativamente corto. Puede variar de acuerdo a las expectativas iniciales, afectando su capacidad futura, por ejemplo, y por tanto, la calificación tiene que ser monitoreada continuamente y actualizada continuamente. Por eso es que ustedes ven que de tanto en tanto se va actualizando las calificaciones porque siempre tienen que incorporar las nuevas variables aplicables al caso. Un poquito para ver los temas de los niveles y las nomenclaturas que utilizan para calificar. Típicamente en una calificación, en un proceso de calificación, se emiten lo que llamamos notch o grados o niveles de calificación. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor grado significa que la probabilidad de impago es muy remota, digamos que no es imposible, que jamás se puede decir que algo es totalmente seguro. Eso no es algo que estamos seguros, que no debe decirse nunca que algo es
seguramente 100% nunca se va a dejar de pagar, no, porque las cosas pueden cambiar, así sea un gobierno, una empresa muy robusta, pero lo que quiere decir esto es que a mayor, digamos, nivel de calificación, la probabilidad de incumplimiento es muy remota y a menor obviamente va bajando la escala, es mucho más probable entonces la falta o la probabilidad de impago de esa empresa o de ese gobierno o de ese emisor. Entonces, dentro de las calificaciones, en una clasificación general, podemos decir que están las inversiones o la calificación muy segura, que es lo que llamamos grado de inversión, por lo que la probabilidad de incumplimiento es casi nula. El grado de inversión medio, diríamos que es una inversión que sigue siendo muy segura, pero con riesgos ya moderados. Lo que es la calificación especulativa, que ya tiene un riesgo ya bastante significativo en cuanto a temas de riesgo de crédito, y las calificaciones en las que ya se determina que la empresa, el emisor o la entidad o incluso el gobierno ya es incapaz de cumplir sus pagos y está en situación de impagos. ¿Pero qué es grado de inversión? Grado de inversión es el grupo de calificaciones de menor riesgo. Por convencionalismo global se ha determinado que el grado mínimo de inversión es lo que llamamos BBB-, o en el caso de Moody's específicamente, porque Moody's usa una mezcla de letras con números, es Baa3, ese es lo que vendría a ser un BBB-. Ese es lo mínimo de lo que se llama una calificación de grado de inversión. Y esta calificación de grado de inversión es son las que tienen menor riesgo y aplica a todo tipo de entidades locales, internacionales y gobiernos. Pero aquí definir un poquito, ya cuando nos vamos un poquito más finitos, podemos decir que tenemos las empresas de alto grado de inversión, lo que se llaman las AAA, que la probabilidad de incumplimiento es muy remotas. Están las de grado medio superior de inversión, que podríamos ahí poner en esta canasta a las A y las AA. Y tenemos a las de grado medio bajo de inversión, que son las BBB, que son las que el BBB es la escala en general que está como el grado mínimo de inversión. A partir de ahí ya no son grado de inversión, entonces tenemos las W, que podríamos decir que es un especulativo sin grado de inversión, pero bastante moderado. La canasta, que podemos decir que son las B y las CCC, ya están en un grado muy especulativo, con riesgos sustanciales o casi de incumplimiento. Encontramos las C y C, y en defecto ya definitivamente es la calificación D. En la escala internacional, esto es lo que les comentaba, el grado de inversión es BBB-. En el caso de Moody's, utiliza una mezcla de letras con números. El caso de Moody's, el BBB- de Moody's, como les dije, es Baa3, es el BBB-, pero bueno, aquí están, como digamos, de alguna forma las escalas, y de ahí para abajo es lo que llamaríamos grado especulativo. En el tema local, es importante mencionar que nuestras calificaciones localmente, y aquí me refiero básicamente a deuda, porque nosotros tenemos otras metodologías que aplican con otra simbología o nomenclatura para, por ejemplo, fondos de inversiones, acciones, pero aquí me voy a concentrar en deuda porque estamos hablando del riesgo de crédito. Nuestras calificaciones locales sí utilizan la simbología convencional o la nomenclatura convencional, AAA, BBB, pero siempre se le pone igual lo mismo, BBB-, igual que otras agencias de calificación que le ponen BBB- locales, pero siempre se le pone el distintivo de PA para distinguirla, que es una calificación local y no es una calificación internacional. Y vamos a ver esas diferencias ahora. Para calificaciones internacionales, básicamente nos referimos a, y este es bajo la perspectiva de lo que en Panamá se entiende por calificaciones internacionales, bueno, a lo que llaman las Big Three, o sea, las tres calificadoras que califican desde Nueva York, si lo podemos decir, Standard & Poor's, Moody's y Fitch Ratings, y las calificadoras locales son las que operan en el mercado local para calificar deuda local por los mercados domésticos. Las calificaciones internacionales lo que hacen es, si lo vemos de la perspectiva de empresas panameñas, son empresas que se califican internacionalmente o cross-border con este tipo, o el gobierno de Panamá, que se califica internacionalmente con las tres calificadoras, y eso ya tiene un entorno más global relacionado al riesgo país.
las calificaciones locales las otorgan las calificadoras registradas ante la Superintendencia del Mercado de Valores, y su visión o su core de negocios es una calificación doméstica en la que el riesgo país se toma muy tangencialmente o casi no se tiene en cuenta. Y yo ahora les voy a explicar por qué. Entonces, una cosa importante que me gusta aclarar siempre es que no son comparables, porque a veces tendemos a comparar o a pensar que se pueden comparar informes internacionales o calificaciones internacionales con las locales. No son comparables, porque eso es comparar peras con manzanas, como dicen coloquialmente, porque en unas se tienen factores o variables que por ejemplo, en las internacionales, que en las locales no se tienen en cuenta, o se tienen en cuenta muy tangencialmente. Y por eso hay 4 diferencias fundamentales que voy a pasar a explicar. Precisamente las calificaciones internacionales permiten, primero que todo, una comparabilidad global. Yo me puedo comparar globalmente. Si yo soy un banco panameño y me califico internacionalmente, me puedo comparar con otro país de la región que se califique internacionalmente, porque estas calificadoras internacionales lo que hacen es aplicar el riesgo país en cada una de esas calificaciones, y es comparable en el ámbito global. Las calificaciones locales me permiten comparar solamente en el mismo país o en la región, dependiendo, pero básicamente en el país. Mis informes de calificación de Panamá, yo los puedo comparar del mercado doméstico. En el caso, por ejemplo, de nosotros, de Moody's Local Panamá, se pueden comparar con peers que están calificados también por nosotros o por otra calificadora del ámbito local. Son comparables localmente, no internacionalmente. Entonces, no se puede hacer este tipo de, creo que el resultado de un análisis entre comparar un informe local con un internacional podría llevarnos a errores, porque se utilizan variables distintas en cada una de estas calificaciones, y por tanto sería incurrir en un error tratar de hacer una comparación entre estos dos tipos de calificaciones. Las calificaciones internacionales utilizan pues la simbología, ya se los comenté, una simbología en la que la de Moody's tiene una especial y la de Standard & Poor's y Fitch tiene otra que es más convencional, sin ningún tipo de indicativo de país, sino simplemente esa es la calificación. Y las calificaciones locales sí tienen el distintivo del país donde operan. Generalmente en Panamá son PA. Si usted va a El Salvador, va a ver que las calificaciones de El Salvador dicen www.sb, Colombia.co, Costa Rica.sr, porque eso hace la distinción a los inversionistas internacionales, que es una calificación local donde el inversionista internacional especializado sobre todo conoce que las variables que se utilizan en un informe local con uno internacional son distintas. Ahorita voy a hablar un poco, y eso es uno de los temas que vamos a hablar al final, sobre la calificación de Panamá con respecto a las calificadoras, sobre todo el de Moody's, así que esto lo voy a pasar, pero solo para repasar, Panamá, en el caso del gobierno de Panamá, está en Baa2, para el caso de Standard & Poor's es BBB, y para el caso de Fitch estamos en BBB-, estoy hablando de Panamá como soberano. Ok, algo importante para resaltar, no debe confundirse lo que es la calificación soberana, que es la calificación que se asigna al Estado, al emisor como público, el gobierno de Panamá o gobiernos. No se debe confundir con el techo soberano, porque el techo soberano es la máxima calificación a la que aspira una entidad o emisor calificado internacionalmente por una calificadora internacional, y que está atado al techo soberano. ¿Qué quiere decir esto? Y después vamos a ver el caso de Panamá específico. Que las calificadoras, la calificación del país como tal, no es que necesariamente sea el techo, porque el techo generalmente las calificadoras le ponen como un poquito más arriba. En el caso de Moody's, el techo de Panamá está en A, por ejemplo, en A- es el techo, y esto significa que ese es el techo soberano, significa que un emisor no puede pasar de la calificación del soberano, pero no puede pasar del techo ya. Ese es como el techo máximo que se le pone. Entonces ya vemos que la calificación internacional de por sí, el riesgo país lo tiene tan en cuenta que ya te pone como techo el soberano. La calificación del país es básica para saber que si vas a los mercados internacionales, tú no vas a poder pasar de cierto techo porque estás atado a la calificación soberana del país. Así que ya de por sí
es un poco frustrante para una muy buena empresa que se califica internacionalmente, por ejemplo, saber que no puede pasar de la calificación del soberano si el soberano está, por ejemplo, mal calificado. Entonces, esto es un tema que hay que tener en cuenta en la calificación internacional. Como les dije, las calificaciones internacionales, voy a decirlo primero, consideran a toda magnitud el riesgo país. Las calificaciones por estar local, estar dentro del entorno local, no lo consideran o lo tocan muy tangencialmente, y la calificación local está enfocada básicamente en la capacidad crediticia de una entidad, no está relacionada con el tema de riesgo país, cosa que sí lo ven las calificaciones internacionales, porque los inversionistas internacionales sí quieren conocer el riesgo país. En el caso de la calificación local, al entenderse que hay más inversionistas locales, digamos que convivimos con el tema de riesgo país, y por tanto se toca muy tangencialmente y se concentra en la calificación crediticia de la entidad. Riesgo país, para comentarles un poco, riesgo país, vamos a verlo un poco más en detalle, pero el riesgo país lo que tiene en cuenta es el esfuerzo económico que hace el país por mantener una calidad y veracidad de sus datos, los índices macroeconómicos, las fortalezas y debilidades financieras del país, los riesgos políticos, por ejemplo, los riesgos de gobernanza, los temas de corrupción, de la justicia, todo eso se tiene en cuenta en una calificación internacional. Por supuesto, la política fiscal y tributaria, el endeudamiento público, el déficit fiscal. Esos temas se tienen totalmente en cuenta en la calificación internacional, no así en la local, como les digo, y por tanto el tema del riesgo país es algo un poco, es como la tónica al momento de hacer una calificación internacional. Los indicadores de deuda y deuda default del país, los temas del PIB, el Producto Interno Bruto, la calificación crediticia, los indicadores del mercado, en fin, son una cantidad de variables que se tienen en cuenta en el riesgo país y que es la que se aplica en las calificaciones internacionales. Como les dije ya, en cuanto a la nomenclatura, siempre las calificadoras locales, en el caso de Panamá, están atados a un indicativo de que es Panamá, es una calificadora, es una calificación, por ejemplo, AAA.PA, indica que es una calificación local, y no lleva ninguna extensión. Lleva esa extensión, perdón. Las que no llevan extensión son las calificaciones internacionales que simplemente tienen la nomenclatura, por ejemplo, la convencional, BBB+, y eso indica que es una calificación internacional. Así que esto es una diferencia también fundamental. Y el tema de las perspectivas. Aquí terminaría con el tema de las perspectivas en esta parte. Como ya les dije, todas las calificaciones no son estáticas y siempre hay una perspectiva, además de la calificación como tal, hay una perspectiva que te indica cuál es el outlook, si lo queremos así, de la calificación. Qué es lo que se prevé va a pasar a corto plazo o en el futuro inmediato. Tomando, por ejemplo, como ejemplo una BBB, una calificación BBB, si esa BBB yo le pongo una perspectiva positiva, significa que a futuro el escenario más probable es que esa calificación va a pasar a un BBB+. Es porque hay indicadores o hay variables que dicen que la perspectiva positiva hace que lo más probable es que se vaya a mejorar la calificación. Si es estable, en el caso cuando es estable, lo que dice es que el escenario más probable a futuro inmediato es que se siga manteniendo el BBB, y cuando es negativa, el escenario más probable es que la calificación desmejore, o sea, que esa BBB pase a una BBB-. Estas son las perspectivas que no es que se den en un 100%, que esto no es que se asegure, como dicen, un outlook, una perspectiva, que puede que se dé, puede que no se dé. Generalmente, creo que hay un mayor porcentaje de probabilidades en que se dé, y bueno, ocurre, pero también las cosas son cambiantes y puede ser que no ocurra, e incluso pueda pasar lo inverso. Pero esto es una perspectiva. Solo en el caso, aquí quiero hacer una aclaración, y me toca hacer la aclaración como gerente de Moody's Local Panamá. Nosotros no utilizamos para las calificaciones locales perspectivas. Ponemos solo la calificación .PA sin poner una perspectiva, ya que dentro de nuestros procedimientos locales nosotros consideramos que el propio informe de calificación es una perspectiva que debe analizar da una perspectiva que debe analizar quien analiza los informes de calificación. Pero bueno, solo haciendo esta aclaración.
aquí no me voy a detener mucho. Esto ya es el proceso, cuando se inicia un proceso de rating como tal. Esto es un proceso genérico, creo que aplica internacional y localmente. Hay una firma del contrato de la calificación con la empresa, el gobierno, lo que sea que se vaya a calificar. Hay una presentación a la entidad de los equipos como tal, el equipo analítico, el equipo que va a hacer la calificación. Se tiene que enviar toda la información relacionada a lo que pide la entidad calificadora. Se hace el informe de la calificación. Se hacen análisis in situ, incluso que ahora no se están haciendo, obviamente por el tema de la pandemia, se hacen visitas a la propia entidad, hay reuniones con los equipos de ejecutivos de la empresa, con los equipos analíticos. Yo hago la aclaración que yo no soy de la parte analítica, yo estoy en la parte gerencial y comercial, y por disposiciones estrictas de Moody's hay una separación completa entre la parte analítica y comercial. Y en fin, pues se formula ya la propuesta de la calificación a un comité de calificación, se asigna la calificación y se comunica la calificación y se acepta difundir la calificación del informe. Este es un proceso en el que no voy a entrar en detalle porque ya es un proceso detallado, pero por ejemplo, al momento de calificar un banco es muchísima la información que se pide, y esta información tiene que analizarse totalmente al detalle, y esta información es la con la cual al final se emite el informe que, como les digo, también lleva la opinión del equipo analítico, que es llevado al comité, y se emite la calificación como tal. Así que aquí no voy a ahondar mucho. Un tema del que sí quisiera ahondar es en el tema de las obligaciones de las calificadoras. Las calificadoras, precisamente al otorgar una calificación a una empresa que me está pagando a mí para que le haga la calificación, es un poquito como rara una situación así, ¿no? Que alguien me pague a mí para yo calificar, le pagues a alguien para que te califique. Entonces, precisamente por ese tema, los códigos de conducta y los conflictos de interés que deben evitarse, nosotros tenemos que actuar con toda la transparencia, profesionalismo del caso, evitando cualquier tipo de conflicto con el emisor o con la empresa que estamos calificando. No se debe tener ningún tipo de relación que nos pueda llevar a algún tipo de conflicto. La calificación tiene que ser bajo todos los parámetros de transparencia del caso, para ajustarse a los estándares internacionales. Yo creo que un tema que dejó de lección la crisis del 2008 fue precisamente esa, que debe ahondarse en el tema de la transparencia siempre y de evitar los conflictos de interés de las agencias calificadoras con respecto a sus calificados. Entonces, por eso se nos exige un actuar muy transparente, muy profesional, muy ético en cuanto a al proceso de calificación como tal. El tema de la publicidad, nosotros como calificadoras estamos obligados a revelar al público las calificaciones. Eso es un tema importantísimo, la revelación de la información al público inversionista. Solo hago la salvedad aquí que hay excepciones, bajo excepciones muy puntuales. Por ejemplo, tenemos algunas calificaciones privadas que por razones muy puntuales están en la órbita privada, y esas obviamente no se publican, pero en general todo lo que sea público, nuestra obligación es diseminarlo y hacerlo público. Las metodologías de calificación, como les dije, siempre son las que se deben aplicar, y no se debe utilizar una metodología distinta a la presentada a los entes reguladores. Ya un poco terminando aquí para empezar el panel de discusión. ¿Qué implica para una empresa ser calificada? ¿Cuáles son los beneficios? Pues le da una disposición de transparencia muy importante a una empresa que es calificada. ¿Por qué? Porque se está emitiendo un informe de calificación independiente y comparable en su país, lo que hace que la empresa se vea como una empresa que transparenta su información y que tiene una vocación de transparencia. En el caso, por ejemplo, de los emisores, le da mayor credibilidad, pues porque un informe de calificación independiente de un tercero es una tarjeta de presentación al mercado, inversionistas, proveedores, reguladores, en fin, a todos los stakeholders de la empresa. Definitivamente le da mayor visibilidad a la empresa con una calificación, porque estos informes de calificación, ustedes créanlo, lo ven, lo revisan en todos lados del mundo, los informes de calificación. En el caso, por ejemplo, de nuestros informes locales de las empresas de Panamá, locales, están dentro de una plataforma latinoamericana que
todos sus peers en Latinoamérica constantemente revisan estos informes de empresas panameñas y eso le da una mayor visibilidad, fortalece la buena imagen de la entidad, obviamente al tener una herramienta efectiva e independiente, y ayuda a desplegar gestiones internas para aprovechar oportunidades y mejoras, porque el informe como tal es una herramienta que te permite saber los pasos a seguir para seguir manteniendo una buena calificación y qué no debes hacer o qué no debe pasar para que la calificación se mejore, y por tanto es de cierta forma es una herramienta de gestión interna. Para el mercado, esto es importante mencionarlo, y aquí veo los beneficios ya genéricos de las agencias calificadoras en el mercado, es que otorgan estabilidad y confianza al mercado, porque el mercado cuenta con una herramienta que permite analizar de forma integral, por ejemplo, en el caso de los riesgos de crédito de empresas que cotizan en bolsa, por ejemplo, y así tener en cuenta estos análisis desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo para tomar mejores decisiones de inversión. Por ejemplo, una cosa importantísima en este mundo lleno ahora de redes sociales y de que todo se dice, todo lo aguantan las redes sociales, como dicen, los informes de calificación te permiten permear o te ayudan a eliminar cualquier riesgo de fake news o noticias tendenciosas, que por las redes hay de todo, y un informe de calificación te permite eliminar ese riesgo de fake news o noticias tendenciosas sobre la situación financiera de una empresa, por ejemplo. Ustedes ven que a veces hay noticias, alguien sale diciendo que una empresa está mal, siendo que no es así, pero eso puede causar, en las redes puede causar un pánico. Entonces los informes te ayudan a esto, dan mucha mayor eficiencia al mercado, puesto que así los agentes del mercado tienen mayor efectividad para mitigar sus riesgos de crédito con un informe de calificación a la mano. Permiten también abaratar los costos de dinero y tiempo para los inversionistas y ahorristas. Imagínense si uno tuviera que hacer como ahorrista inversionista su propia gestión de ver el riesgo de crédito de una entidad para tomar una decisión. Entonces esto abarata los costos de tiempo y dinero, mejora la capacidad de asesoría y de recomendación adecuada, por ejemplo, de los agentes de bolsa para invertir en clientes de acuerdo a su perfil, el riesgo de crédito de la entidad, permite a inversionistas institucionales mejorar sus índices financieros al mantener en sus carteras de inversiones bien calificados, como por ejemplo índices de adecuación de capital en el caso de entidades financieras. Colabora en la educación financiera, como en el caso de ahora, siempre estos análisis, siempre, y esto es un tema un mensaje que les quiero transmitir, al ustedes revisar, o a las personas, el público, revisar los informes de calificación, los inducen al análisis y esto induce a la educación financiera, cosa que creo que nos hace mucha falta en Panamá. Y las calificaciones de riesgo también son un benchmark, un marco de referencia para efectos de las regulaciones del mercado financiero, ya que muchas regulaciones exigen que cierto tipo de entidades que manejan o administran recursos del público solo puedan mantener o mayormente mantener inversiones, por ejemplo, en títulos bien calificados. Entonces, al final, una mayor confianza, estabilidad y eficiencia, transparencia del mercado en lo que nosotros como calificadoras podamos apoyar es igual a mayor desarrollo de los mercados como tal. Y aquí sí quisiera entrar ya como para terminar este punto, sí voy a entrar como en unos temas, unos topics de discusión que habíamos hablado un poquito para comentarles. Así que les voy a comentar, vamos a hacerlo aquí desde dos puntos de vista. Un segundito que se me cayó esto. Ok, vamos a hablar un poquito de lo que es la calificación del soberano, o sea, cómo estamos en Panamá. Y aquí vuelvo y insisto, yo estoy en la parte comercial, no analítica. Sin embargo, pues yo sí les puedo compartir algunas ideas desde el punto de vista de Moody's Investor Services, que es quien hace la calificación del soberano en Panamá, y cómo estamos con nuestros peers en Latinoamérica. Por ejemplo, en el caso de Panamá, ustedes saben que la última calificación de MIS, como dicen Moody's Investor Services de los Estados Unidos, donde acuérdense que el riesgo país es donde se tiene totalmente en cuenta, es un Baa2, que lo que vendría a ser un triple B. Un poquito históricamente, en el caso de Moody's calificaba a Panamá desde el año 97 con un W+, era un Ba1. En el año, a mediados del 2010, fue donde agarramos el grado de inversión
con un triple B menos. Ese grado de inversión de triple B menos lo tuvimos hasta el 2013. En el 2013 subimos a triple B, a un triple B, o sea, a un Baa2. Entre el 2013 al 2019, a mediados del 2019, estuvimos en ese triple B, y en el 2019 subimos a un triple B más. En el caso de Moody's, que lo tuvimos hasta este año, creo que fue en marzo, donde Moody's volvió a bajar la calificación a triple B, a otra vez a un Baa2, y llegamos a estar en del 19 al 21 en un triple B más, o sea, un Baa1. Entonces, eso ha sido el comportamiento histórico de la calificación de Panamá, y un poquito comparado con nuestros peers. A ver, Panamá es de los pocos países de Latinoamérica que sigue teniendo el grado de inversión. Como ustedes saben, pues Chile siempre ha sido el que ha llevado el liderazgo en tema de grado de inversión, calificación internacional, con un A más en este momento por Moody's, o sea, un A1. Le sigue Perú. Perú tiene una calificación A menos, un A3, es la que tiene actualmente. México tiene en este momento una calificación Baa1, o sea, un triple B más, tiene México. Y Panamá está en este momento con Moody's, está en el rango o en el notch de Baa2, o sea, un triple B, está con Uruguay y Colombia. Pero los temas, algo que debo mencionar: uno, las calificadoras internacionales, si ustedes ven, siempre están, si no son similares, están muy similares. O sea, si acaso un notch por encima o por abajo, más de un notch. Me parecería que para hacer calificación soberana hay alguien que no está haciendo entonces bien su labor, si hay más de un notch de diferencia, pero generalmente son muy similares. Y número dos, el otro tema es que los temas políticos y económicos a raíz de la pandemia también, y los temas políticos en Latinoamérica son un tema muy importante, así que eso está cambiando casi que mes a mes. Todos los países latinoamericanos estamos expuestos ahora a presiones políticas muy fuertes. Creo que ningún país es la excepción. Colombia, Perú con unas elecciones complicadas que vienen ahora. En fin, todos los países están sometidos a temas políticos y de institucionalidad muy fuertes en Latinoamérica particularmente, y por eso pues estos cambios de calificación se prevén que se van a estar dando muy usualmente. Un tema un poquito para compartirles también es que hablarles sobre qué es lo que lleva en el caso de Moody's, por ejemplo, son varios factores los que llevan a sacar esta calificación que tenemos ahora con Moody's, pero para mencionarles cuáles son los factores que se tienen en cuenta es la fortaleza económica del país, la fortaleza en la institucional y gobernanza del país, la fortaleza fiscal, la susceptibilidad a eventos de riesgo, la resiliencia económica, la fortaleza financiera del gobierno, y en fin, estos factores son los que llevan un poco a que la calificación, y estos son los factores que en general tienen las calificadoras internacionales, llevan a la calificación que tenemos hoy día. Un poco también para compartirles, quería mostrarles también el tema de cuáles son nuestras fortalezas, y aquí también hablar un poco de la diferencia. Yo no me atrevería a comparar nuestra calificación, o sea, me refiero no la calificación como tal, sino los factores o las variables, porque las variables de Panamá son muy particulares en cuanto a la calificación del soberano. Nosotros tenemos una economía que está muy enfocada en los temas de servicios, por ejemplo, con un fuerte factor de, por ejemplo, la construcción, que no es precisamente lo que pasa en otros países de Latinoamérica. Ustedes saben que los países de Latinoamérica, muchos están expuestos mucho al tema de la volatilidad de los precios, por ejemplo, de los commodities. Colombia con el petróleo, Venezuela ni se diga, varios países de Sudamérica con el tema de los commodities en minería, por ejemplo, Argentina con la soja, o sea, México también con el tema del petróleo. Sus economías están muy expuestas a la volatilidad de los commodities. Panamá no tanto al tema de los commodities. Panamá, si ustedes ven la composición del PIB, el 19% 19% comercio, 19% construcción, 13% sector inmobiliario, 12% sector transporte.
Imagínense, ahí está enfocada el tema de las fortalezas de la economía panameña, como le digo, que es muy particular, y por eso creo que la economía panameña a veces tiene salidas mucho más efectivas que otros países de Latinoamérica, porque están, como le digo, más expuestos a temas de commodities, por ejemplo. Entonces, en el caso de Panamá, precisamente es por ese enfoque en la construcción, por ejemplo, donde a raíz de la pandemia tuvimos entonces esta caída en el PIB, porque la construcción cayó terriblemente. La construcción, según los indicadores financieros, cayó más del 80% en el año 2020, y eso fue lo que básicamente, también un poco el tema del transporte, lo que llevó a la caída del PIB, que ustedes saben que es cerca del 18%, y que ha sido, no sé si es la más o está entre las más fuertes de Latinoamérica, pero a la vez también la parte de la salida de esta crisis creo que también se ve más efectiva en el caso de Panamá. Así que un poco comentarles esto. Sobre el tema, y aquí hago énfasis sobre la calificación internacional, el marco institucional, que creo que es donde llama mucho la atención Moody's, por el tema de que en términos de gobernanza, la efectividad del gobierno y el respeto a las leyes en Panamá, digamos que están en línea con la calificación BBB promedio, pero el tema más débil es el tema del control de la corrupción, que creo que es donde, según métricas e indicadores que se utilizan, es donde hemos tenido más problemas, y en la institucionalidad de las instituciones, valga la redundancia, es donde hemos tenido más problemas, y eso es lo que también influye en el proceso de calificación. La dolarización y la administración del canal son fortalezas institucionales definitivamente dentro de la calificación del soberano, y el tema de las reglas fiscales también es un tema que a veces va en contra de nosotros, porque en el caso de Moody's se considera que se cumplen, pero que se cambian las metas usualmente. Entonces, esto es un tema también para tomar en cuenta. Esto era lo que quería comentarles un poco sobre el tema de la calificación soberana. Finalizando que la parte fiscal, creo que en la parte fiscal Panamá estaba dentro del promedio antes de la pandemia, y el tema fiscal se nos ha complicado un poquito más después de la pandemia. Yo creo que después de la pandemia es donde nuestra situación fiscal está un poco más comprometida, y eso tiene que ver con lo que ustedes leen en el informe de calificación de Panamá, y creo que el tema fiscal es algo en lo que se llama la atención, como a varios países de Latinoamérica también el tema fiscal. Pasando al tema corporativo, yo lo voy a dividir en dos. El tema corporativo, obviamente, vamos a ver las empresas panameñas que se califican internacionalmente y las que son eminentemente locales. Entonces, como les digo, sí. Te interrumpo a ver si le damos al tema empresario y corporativo unos 2 minutos, que tenemos unas preguntas, y ya por el tema de tiempo y respetando el horario. Listo, sí. Ahí me extendí un poquito. Ya veo que me extendí un poquito, sí, no me di cuenta. Ya, no para terminar en la parte corporativa, es que, como les dije, los corporativos que se califican internacionalmente obviamente están sometidos al tema del riesgo país y al tema de la calificación al techo soberano. Nosotros tenemos empresas que se califican internacionalmente. ¿Y por qué se califican internacionalmente? Pues porque ellos van a los mercados internacionales a buscar inversionistas institucionales, y estos inversionistas exigen informes de calificación internacional no locales. Y por ejemplo, tenemos el canal de Panamá, que está calificado con un A2, que es A, que está mejor que el gobierno por las variables que utiliza, aunque se le bajó de A1, o sea, de A más a A, sigue siendo una muy buena calificación y está por encima del soberano. Entidades financieras, les podría decir que, por ejemplo, el Banco Nacional de Panamá es un BBB+, Banco General con Bladex y, por ejemplo, Banco General y Bladex son un BBB. Por ejemplo, un Banismo y un AES Panamá, que es una empresa corporativa, están en un BBB-, pero lo que quiero decirles es que están más o menos por el orden de lo que vale. Ustedes ven la calificación del soberano y están ahí más o menos, y eso es el entorno internacional. Y en el entorno local sí es muy distinto. En el entorno local, simplemente la calificación local solamente ve la capacidad de pago de una entidad,
los riesgos país, como te digo, nosotros los asumimos, convivimos con ellos y por eso es puramente un análisis de riesgo de crédito y es comparable dentro del ámbito local. O sea, compararlo con otro país, con una calificación local de otro país también sería algo complicado porque puede ser que tenga otras variables, pero para darles un ejemplo, por ejemplo, un banco y hay bancos, y eso está públicamente en las páginas de tanto de Moody's local como de Moody's internacional, un banco específico está calificado internacionalmente con un BBB-, o sea, un Baa3, y localmente es un AA, o sea, para que vean que un AA.PA, o sea, es una calificación local que no es comparable, pero que, como les digo, dependiendo de lo que quería decirles es que las calificadoras locales solo vemos el tema local, y el caso de un banco que se califica de las dos formas, pero hay muchas empresas que solamente tienen una visión local, meramente doméstica, y su calificación es local, en la que no se tiene en cuenta el riesgo país y está dentro de su core de negocios la calificación doméstica nada más y no internacional. Así que, bueno, con esto espero haber terminado el tema y bueno, estoy dispuesto a las preguntas que tengan. Gracias, Juan. Oye, muy bien elaborado. Gracias por refrescar unos conceptos y muy importantes en la dinámica actual por lo que vivimos. Mira, te sumo, vamos a ver si abordamos unas 3 preguntas y le pido a la audiencia unos 5 o 10 minutos más como tema de actualidad. Mira, aquí me preguntas, te junto 2 preguntas y te las comparto. Una, con el tema de moratoria. Este es un concepto el sector financiero en el 2019 no era algo que circulaba en los medios. Ya en el 2020 se vuelve una realidad el tema de moratoria en el sector financiero, y nos da algunas apreciaciones cómo una calificadora interpreta eso, si existen otros mercados y de alguna manera cómo han incorporado y homologado eso en su óptica de riesgo, y en esa línea, de igual manera, como el tema de la lista gris, en donde varios países están, y Panamá por muchos motivos, y aún con ingentes esfuerzos que se han hecho, de alguna manera, un que sentimos proporcional por la Unión Europea. En este sentido, este elemento, cómo se incorpora y cómo lo interpreta una calificadora de riesgo y su incidencia en el rating que recibe tanto un país, un rating soberano, como uno corporativo. Ok, mira, más que todo en el tema corporativo, definitivamente local, sí hay una incidencia, pero más que en el tema de la moratoria, aquí hay 2 partes. El tema de la moratoria es un tema que se llevó a una ley. Creo que muchos agentes del mercado no ven con buenos ojos que esto se tenga que regular por ley. Ahí partimos de lo primero. Los bancos empezaron a hacer la moratoria de forma voluntaria, después se puso a través de una ley, pero al final en los informes de calificación dentro de los análisis sí se tienen en cuenta son las medidas que toma la superintendencia de bancos, ha tomado sobre, por ejemplo, la cartera esta especial específica que es generada por el tema de la pandemia, el tema de de la cobranza de los préstamos, que empezó a tener problemas por el impacto que empezó a tener las personas y las empresas derivado de la pandemia. Y sí, se incluyen dentro de los análisis locales, se incluyen, por ejemplo, este tipo de variables, sobre todo las normas que saca la superintendencia de bancos, que es de donde se fija o donde se toma en cuenta las normas rectoras hacia los bancos. En otros países, definitivamente todos los países han tomado algún tipo de normas de alivio financieros, así que bancarios, en el tema de bancos, pero yo no los compararía. Yo al final quiero aterrizar que en el caso de Panamá, los informes locales definitivamente toman en cuenta el tema de la cartera modificada de acuerdo a las reglas de la Superintendencia de Bancos para los efectos de sus informes. Ahora, hay que ver cuando acabe la moratoria, que es un tema un poquito delicado que se nos avecina. La moratoria acaba ahora el 30 de junio, ¿verdad? Y entonces yo creo que hay que ver entonces qué va a pasar después del 30 de junio, qué tanto se van a sincerar, por ejemplo, los bancos en el tema de su información financiera, cómo se van a tratar los créditos o los préstamos de personas que todavía siguen afectadas.
Pero al final lo que quiero decir es que sí, se mantienen en los informes esta variable o este análisis sobre la cartera modificada en el tema de la moratoria específicamente. En los temas soberanos o globales, por ejemplo, Moody's, y se los puedo pasar y compartir porque es informe público para que después lo compartas con el público o la audiencia que hay ahora. Por ejemplo, Moody's emitió un informe sobre el sistema bancario panameño, y eso no es que esté calificando el sistema bancario, pero le puso una perspectiva positiva al sistema bancario panameño, diciendo que se habían tomado las normas que se tenían que tomar para efectos de alguna forma mitigar los impactos de la pandemia en ese momento. Como les digo, hay que ver a futuro, después del 30 de junio, qué va a pasar, pero en ese momento, o el último informe de Moody's, el último outlook que hace Moody's sobre el sistema bancario panameño es que es fuerte, sigue siendo robusto, es estable y con una perspectiva positiva. Estable, positiva, es lo que ha dicho Moody's, porque la había puesto negativa y ahora la puso otra vez positiva o estable más bien. Entonces, eso desde el punto de vista internacional, pero al final, como te digo, el punto de vista local, bancos que se califican en los informes locales de calificación local, el tema de las normas de los créditos modificados se tienen en cuenta al momento de plasmar la calificación final de los bancos. Sí, gracias, Juan Manuel. Nosotros en la sesión de abril invitamos a Jorge Nicoló, quien nos elaboró sobre el tema de la seguridad social. En realidad es una situación sensible que sentimos de alguna manera el gobierno está abordando, pero con algunas falencias y además de larga data en algunas medidas importantes que había que tomar. ¿Cómo el tema de la seguridad social puede incidir en la calificación de un país, y a lo mejor alguna apreciación sobre Panamá para dimensionar la magnitud, y aprovechando y a lo mejor para culminar la sesión por la limitante de tiempo, si terminamos con alguna apreciación positiva dentro de los últimos meses, obviamente en tu ejercicio y el de la empresa, a lo mejor algunos elementos negativos han salido a relucir, pero probablemente debe haber algunos elementos positivos que apoyan la economía y a sus protagonistas, y si nos compartes algunos para terminar la sesión de hoy con una nota positiva como tratamos de hacer. Sí, y voy a iniciar con la segunda pregunta que me hiciste anteriormente, que no respondí. El tema de Gafi, las listas grises, es un must. Tenemos eso, como dicen, tenemos que salir de esa lista. Siento que Panamá ahí sí ha tomado acciones muy certeras para tratar de salir de la lista, pero son muchos elementos que se tienen en cuenta. Me parece a mí que el sistema bancario como tal no es al que se le cuestiona los temas relacionados a Gafi, sino más bien a otros sectores no regulados tal vez. Entonces, pero es un tema en el que nos afecta obviamente el tema reputacional y tenemos que salir de las listas grises, sobre todo el tema de Gafi me parece muy importante. La Unión Europea, bueno, sí, también hay que hacerlo, pero yo le enfilaría todos mis cañones en salir de la lista de Gafi, que creo que esa es la que más daño nos hace, y yo aspiro que en un mediano plazo ya podamos salir de esta lista y tomar todas las acciones para no volver a entrar a futuro. En el tema de la seguridad social, totalmente de acuerdo, eso es un tema que creo que está pesando mucho cada vez que vemos como una estimación de lo que está pasando con la seguridad social. Es un poco delicado lo que están diciendo las autoridades sobre la seguridad social. Yo creo que en este tema el gobierno y los gobiernos que vienen van a tener que tomar acciones contundentes que definitivamente no van a ser decisiones que puede ser que los afecten políticamente, pero yo creo que hay que dejar un poco al lado el tema de la política, porque este tema hay que arreglarlo desde ya. Hay cosas que hay que tomar, muy duras tal vez. Eso puede tal vez causar revuelo social, pero habrá que hacerlo y habrá que buscar el momento adecuado para hacerlo, porque definitivamente esto es un tema del que depende también la estabilidad social del país, el tema de las pensiones, por ejemplo, de todos los trabajadores de Panamá. Entonces, yo creo que
Este es un tema en el que hay que prestarle mucha atención, donde las autoridades, y creo que esto creo que se está haciendo bien, por lo menos en la conformación de una mesa público-privada donde se tengan en cuenta la mayor cantidad de opiniones de la gente de los diferentes sectores. Hay que tomar decisiones en un corto plazo. Yo creo que esto ya no da para más, para efectos de mantener una estabilidad social en el país, porque si no, esto puede ser, como está pasando en otros países, puede ser un barril de pólvora si esto no se hace, no se toman decisiones. Con el tema de la calificación, de lo que te digo, de una nota positiva, mira, como te decía, yo creo que una de las cosas que ha reconocido particularmente Moody's sobre Panamá es su resiliencia al cambio. Creo que, como te digo, ellos han llamado la atención o nos dicen que Panamá es mucho más efectiva en los temas de resiliencia y de moverse para efectos de salir de las crisis, o de moverse para, en este caso, tratar de empezar a empujar la economía, y que es una economía que está enfocada en unos sectores que le es relativamente sencillo empezar a empujar, por ejemplo, la construcción, el comercio, ahora que las cosas están, tenemos un panorama más claro y mucho más positivo sobre el tema de la pandemia, de que ya difícilmente se ve que haya una restricción otra vez de actividades o que otra vez nos pongan en un lockdown. O sea, ya la economía está arrancando, y yo creo que una de las cosas positivas de Panamá es que se mueve rápido, y que tal como están los factores económicos que mueven la economía de Panamá hace que sea más fácil que esos factores se empiecen a mover, por ejemplo, el tema de la construcción, del comercio, y que lleven el tema del turismo, por ejemplo, también, que lleven entonces a que la economía empiece a arrancar y que sea por lo menos desde el punto de vista y que ayude con el tema de el crecimiento económico, y también aquí un poco llamar la atención del gobierno de la buena gestión de las finanzas públicas y del tema fiscal, para que nos ayude, digamos, a tener un outlook positivo con las calificadoras internacionales. Muy bien, bueno, al licenciado Juan Manuel Martán, de parte de AmCham Panamá y del Comité de Finanzas y sus miembros, gracias por el tiempo. Ha sido una sesión, siendo las 9:13, nos extendimos un tanto, pero muy interesante. Creo que el preámbulo técnico y conceptual era importante para los que no están en esto, en el día a día del sector financiero, y después el toque de actualidad muy acertado, Juan Manuel, de los temas que son de relevancia. Pero bueno, muy gratificante. Gracias, esperamos tenerte en el segundo semestre del año con actualizaciones de tu entorno, y esperando que sean positivas. Así que nuevamente, gracias por tu tiempo, y gracias a todos los miembros de este foro que nos acompañaron. Que tengan un excelente jueves. Muchas gracias, Rogelio, y a todos, y hasta luego. Muchas gracias a todos, Rogelio.